Pues vamos a soltar una pregunta, Pau. ¿Cuánta gente está confundiendo gentrificación con sobreturismo o overtourism, como le llaman en el término en inglés? Yo me he encontrado que mucha gente se refiere a el exceso de turistas en un destino como gentrificación, y me parece que son dos temas totalmente diferentes. Pero así arrancamos este capítulo de Conexión Turismo, Pau. Sí, no, definitivamente hay mucha gente que confunde este término y por eso es que se generan esa ola de comentarios negativos. Por eso, obviamente, algunas sí son bien fundamentadas, pero otras no tanto. Pero con esto arrancamos y bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a hacer la parte 2 del capítulo anterior. Y bueno, Tony nos va a contar nuevamente sus chocaventuras por Europa. Pero antes voy a hacer un break, ¿no? De últimas noticias, alerta. La verdad es que quiero hacer un pequeño break para comentarle a todos nuestros amigos que la semana pasada, el jueves pasado, justo después de que salió el capítulo de Conexión Turismo, recibimos en Colombia, Pau y yo, la medalla al mérito turístico por los modelos de innovación que estamos desarrollando en Incubatur. Nos entregó el premio, el reconocimiento. Bueno, concursamos en un evento que reúne a más de 500 iniciativas y nos llevamos el premio, Pau. La verdad, un súper trabajo de Paola encabezando a Incubatur en Colombia y todo el equipo, Mariale y los demás que han estado muy fuerte trabajando en todo esto. Y nos lo entregó nada más y nada menos que el viceministro de Turismo y el vicepresidente de Turismo de ProColombia. Pau, nada más rapidísimo, así, platícale a la gente de qué fue esto. Pues sí, estamos muy honrados de haber recibido este reconocimiento porque es un impulso pues para seguir trabajando en la innovación. La medalla al mérito turístico pues es el reconocimiento máximo que pues hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, principalmente pues obviamente en el sector turístico y bueno, recibirlo en esta categoría pues es un honor, es un logro compartido también con aliados, comunidades, territorios con los que hemos trabajado y bueno, se ve el esfuerzo también de ese trabajo bastante dedicado y bastante hecho con mucha locura, con método, como dice Tony por allí. Entonces, pues gracias y bueno, ahí seguir conectados también con el ejercicio que estamos haciendo en términos de innovación. Ahorita estamos llevando un proyecto muy interesante del Observatorio de Innovación Turística Nacional, que bueno, eso nos hace allí también generar pues muchos procesos y metodologías interesantes pues para los territorios. Pues sí, muy bien, la verdad, felicidades a todo el equipo Incubatur que me honro en encabezar. Ok, ya, nos vamos a lo que sigue. Vámonos a muchos turistas. Y bueno, la semana pasada la platicábamos, Pau, con nuestro público alrededor de París e- y, y Edimburgo, ¿no? Edimburgo. Uh -huh. Eran los dos destinos. Pero hoy, hablando de todo este tema de gentrificación y sobre turismo, yo lo que quiero es empezar con dos ejemplos que me tocaron ahora que estuve por allá en este viaje. Y el primero es Ámsterdam. Ámsterdam, la verdad es que es una ciudad, a ti te ha tocado, Pau, bueno, has pisado Suelo. realmente la tierra y el suelo de Ámsterdam, porque cuando estuvo andando en bicicleta se cayó, entonces besó Ay, la tierra de qué Ámsterdam, chisme. ¿no? Ya no te No, falso, acordabas, falso. ya no te acordabas, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Vale, al final eso es Ámsterdam. Ámsterdam son bicicletas, son canales artificiales, o sea, para la gente que no ubica Ámsterdam, bueno, Ámsterdam de entrada está unos metros abajo del nivel del mar y eso lo contienen a través de diques
¿no? Diques que han construido, que son unos genios para este tipo de cosas, y Ámsterdam está lleno de canales, pero estos canales son artificiales, mucha gente no lo sabe, ¿no? Piensa que son naturales, no, o sea, crearon esos canales y es por un lado era un medio de traslado entre sitio y sitio, hoy ya es más turístico que nada, se ve muy bonito y el medio de transporte número uno es la bicicleta. Se estima que hay 4 bicicletas por cada habitante en Ámsterdam. La verdad no entiendo por qué, pero bueno, pero esa es la estimación, ¿no? Que hay 4 bicicletas por habitante en Ámsterdam. Y Bueno, la categoría, para los amigos que no lo saben, es la prioridad la tiene la bicicleta, en segundo lugar el peatón y en tercer lugar el automóvil, ¿ok? O sea, si una bicicleta choca contigo cuando vienes caminando, la culpa es tuya, ¿no? Y esto me lleva a qué? A que cuando vas en temporada alta, pues lo que abundan son turistas caminando distraídamente, bicicletas por todos lados, porque las usa el local y el visitante, porque por eso hay tantas bicicletas, porque también las usa el turista, y automóviles para ponerle un poco más de emoción al asunto. Entonces, la verdad es que al final del camino, a mí en ningún momento de los 4 días que estuve caminando por Ámsterdam, en ningún momento me tocó un accidente, pero un riesgo de accidente me tocó todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tienes que estar muy despierto para no tener un accidente. ¿Y a qué me lleva esto? A que efectivamente había mucha gente, en ningún momento encontré un colapso de gente. No, no encontré ese accidente que cuando tú llegas ahí por primera vez a Ámsterdam, ahí a ti te ha pasado, Pau, a mí me pasó la primera vez en Ámsterdam, de decir, híjole, es que aquí algo va a pasar. O sea, alguien va a chocar con alguien. Y no, y mi conclusión es que es un caos entendido. O sea, todo el mundo entiende que Ámsterdam es un caos por sí solo, porque es un caos, la verdad. O sea, las bicicletas van en todos los sentidos, no respetan el sentido de la calle. O sea, ahí sí aplica muy bien el estilo mexicano para cruzar las calles, que es voltear a los dos lados siempre, ¿no? El común denominador voltean a un lado, es el sentido de la calle, por eso en Londres te ponen voltea al otro lado, ¿no? Porque y te lo ponen en todos los anuncios. En México estamos acostumbrados a decir voltea para todos lados porque no sabes por dónde va a llegar algún vehículo. En Ámsterdam pasa lo mismo. En Ámsterdam tú puedes ver los autos que van en el sentido de la calle y de repente te aparece una bicicleta en otro sentido. Entonces, eso es un caos. Eso es un verdadero caos. De repente tienes que bajar de la acera, de la banqueta, porque estorban todas las bicicletas que están estacionadas, ¿no? sí. Hay estacionamientos, hay parqueaderos de bicicleta, pero que no aguantan, ¿no? Entonces hay de más, hay bicicletas de más. Entonces te tienes que bajar a la calle, caminar por la calle y ahí hay autos, hay tranvías, hay bicicletas y todo es un caos. Pero es un caos entendido. O sea, todo el mundo sabe que así funciona. Cuando normalmente en muchos lugares la prioridad siempre la tiene el peatón y en otros no hay prioridades. O sea, el automovilista no respeta a nadie y te avientan el auto, ¿no? Entonces, Ámsterdam me llamó la atención porque está muy claro en cuanto a cómo funciona y ahí sí te tienes que adaptar a cómo funciona. Si eres un extranjero, te tienes que adaptar al modelo y si no te adaptas al modelo, ni siquiera vas a poder dar un paso, ¿ok? Porque vas a chocar con una bicicleta. Entonces, esa es la parte que me llama mucho la atención de Ámsterdam, como ante el caos, está tan entendido ese caos que no lo ordena, pero sí lo hace manejable. ¿Tú qué opinas, Pau? Uy, me quedé así pensativa sobre esa frase de que es un caos entendido y tal vez es de los únicos lugares donde he visto que pasa eso precisamente por su naturaleza. Y es que Ámsterdam en sí mismo es un destino que pues es tan diverso, tan plural, tan multicultural. Es un destino que incluso pues impacta por toda su diferencia
y aceptación de la diferencia, yo creo, esa es la palabra, aceptación de la diferencia. Por algo es que existe allí el Red District, ¿no? El distrito rojo, que es bastante conocido, que definitivamente, pues para uno que es latino, y yo recuerdo muy bien que, bueno, yo hice un tour allí guiado en español, y lo hice allí con Ruth, y recuerdo que habían otros mexicanos, y precisamente los mexicanos, bueno, eran la mayoría dentro del tour, y muchos se asombraban por cómo regulaban también pues todo el tema de la exposición sexual, y bueno, todo el tema también de las prostitutas y bueno, todo lo que va relacionado con esto del Distrito Rojo el comercio alrededor de esto, que pues es bastante grande. O sea, hay teatros de sexo, hay tiendas de condones, o sea, para medir y hacer tu condón a la medida. Te lo mandas a hacer a la medida y a tu estilo, ¿no? Si quieres le puedes poner corbata, en fin, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. La verdad es que sí, o sea, la verdad es que tú lo acabas de mencionar muy bien. Es un lugar multicultural que ha aprendido, o sea, que ha aprendido que ese choque cultural que hay, que es muchísimo, en muchos sentidos, le ha permitido no solo convertirse en un destino súper atractivo, o sea, yo lo recomiendo ampliamente. Sí. ¿Quieres vivir algo diferente? Ve a Ámsterdam, para mi gusto. Hay gente que no le gusta, pero bueno, eso es cuestión de gustos al final. Pero creo que esa mezcla le ha permitido evolucionar y me parece que van hacia adelante. O sea, Ámsterdam me encanta porque es como un laboratorio, ¿no? No sabes con qué novedad van a salir hacia adelante por precisamente ese ente multicultural que es vivo y se va transformando y se va moldeando de acuerdo a la circunstancia. Y me platicaban que precisamente el tema del Distrito Rojo, pues vamos, es un tema que se habla abiertamente en Ámsterdam. En Ámsterdam, en ese sentido, no hay tabús con el tema del sexo. No hay tabús, que está regulado, que es un negocio, que está perfectamente establecido, etcétera. Una zona a la que ahí está, tú puedes pasar ahí. Ahora cuento una anécdota nefasta que me pasó y la viví ahí en el Distrito Rojo, pero al final eso le da vida. Y por otro lado tiene otra historia, ¿no? Tiene otras historias radicalmente contrastantes, como la historia del barrio judío y el genocidio alrededor de todo esto, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los monumentos conmemorativos, la casa de Ana Frank. O sea, hay mucha historia ahí de la Segunda Guerra Mundial y del abuso nazi. Entonces, es una mezcla súper importante. Y de repente te encuentras con que hay dos de los museos más importantes del mundo, ¿no? Que es el de Van Gogh y el otro que tiene un nombre que no me acuerdo porque es complicado, el nombrecito está en holandés, ¿no? Pero son dos de los museos más reconocidos a nivel mundial. Entonces, hay de todo. Ah, bueno, ¿y qué decimos cuando nos vamos a un cafecito a fumarnos nuestro cigarrito de mota, ¿no? De marihuana, nuestro churro de mota, ¿no? Que no puede, no, o sea, tampoco puedes dejar de vivir la experiencia, y no es que estemos incitando a nada, sino es una vivencia política, que diga política, una vivencia turística que tienes que por lo menos observar, ¿no? Observar que está regulado. El museo. Sí, entonces, bueno, pues vas ahí, lo vives, quien quiere le entra, quien no quiere no le entra, pero la verdad es que está tan bien estructurado todo eso, que la verdad me parece muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, lo tienen también regulado. O sea, hay letreros en las calles, los letreros de las calles en la parte de abajo tienen una palabra que dice Centrum, y si es Centrum no puedes fumar marihuana ahí. O sea, en esa zona no se puede, ¿no? Entonces, todo eso es un caos, sí, pero entendido. Sí, iba a mencionar que, bueno, no sé, Tony, si sabías que los cruceros hay menos y más lejos del centro. Y tienen un plan para mudar también el terminal del centro y reducir esas escalas también.
El alojamiento también lo tienen bajo control, o sea, los arquitectos, todo el tema de precios, de regulación de precios, también tienen políticas contra contra plazas hoteleras. Entonces, o sea, tienen como tú dices, es que la palabra sí es el caos entendido, es como Sí, conviven allí los contrastes y se entienden. Es muy exacto, raro de ese lugar. exacto. Y bueno, la verdad es que la pasé muy bien en Ámsterdam, la verdad la pasé muy bien, bien interesante como ejemplo y fenómeno de destino turístico, me parece bien interesante cuando analizas todas las vertientes que surgen de una sociedad en constante evolución, pero en constante vanguardia también. Y lo más interesante de todo esto es que siguen guardando algunas tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones que además es una mezcla de tradición y resultado de la construcción y de lo que son parte del ADN holandés, el construir estos diques y demás, hay una semana en invierno donde paran las bombas de filtrado de los canales y las paran para que los canales se congelen. Y esa semana completa puedes patinar sobre los canales porque están todos congelados y es una semana donde los holandeses sacan los patines y se ponen a patinar por todos los canales. Bien interesante, pero eso lo logran porque, pues porque son artificiales, la bomba de filtrado no funciona, se congela el agua porque no tiene movimiento y lo usan para patinar. Es una semana al año, ahí para los que les interese, un atractivo más de pues Ámsterdam. Y voy nada más para cerrar el capítulo de Ámsterdam, voy a la anécdota muy desagradable que viví en la zona o el distrito rojo. Nosotros veníamos con un grupo donde el guía que nos estaba acompañando era un tour de noche por el distrito rojo. Él es chileno, es un gran conocedor, la verdad, un gran conocedor y uno de los mejores guías que me han tocado en todo el mundo, ¿no? Porque lo hace muy, muy bien. Y estaba platicándonos toda la historia del Distrito Rojo cuando vemos a un grupo de turistas que hablaban español que le estaban gritando a una señora que estaba del otro lado de la vitrina, una prostituta, y le gritaban que era gorda, que era fea, que nadie la iba a Fatal. contratar, pero gritándole, o sea, todo el mundo escuchamos claramente, ¿no? Y el guía se puso furioso, pero furioso, con toda la razón, ¿no? Y les dijo que se callaran, ¿no? Que la dejaran en paz, que respetaran, que era un ser humano que estaba trabajando legalmente, ¿no? eh, y que esa no era la manera de dirigirse a ella, independientemente de si era mujer, no era mujer, etcétera, ¿no? No tenían por qué dirigirse así, tenían que respetar. Lo peor de todo este episodio es que se voltea uno de los tipos que venía en el grupo a quererlo confrontar, ¿no? Como decimos en México, echándole bronca, ¿no? Que por qué se metía, que él qué, ¿no? Entonces, el chileno siguió diciéndole que se fueran, que no hicieran eso. Se empezaron a poner los ánimos más calientes. Yo le dije al chileno, espérate, porque son muchos, ¿no? Son muchos los que están allá y por la actitud que están tomando va a haber problemas, ¿no? Sí. Y bueno, al final ya se echó él un poco para atrás, siguió muy molesto, diciéndoles que se fueran, que se retiraran. El tipo que buscaba pleito seguía diciéndole de cosas, pero lo más triste de todo esto es que la señora, una de las señoras que estaba gritándole a esta mujer, porque no eran solo los hombres, eran mujeres. De hecho, la que empezó todo era una mujer que venía en ese grupo. Esa mujer se voltea con el guía y con el grupo, porque veníamos varios en el grupo, y nos grita, ¿tú qué te metes si yo soy turista? Ay, O sea, como ay, no. diciendo, como soy turista, puedo hacer lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, dices, uff, o sea, cuando te enfrentas a eso, dices,
con razón la turismofobia tiene su porqué. O sea, vamos, yo siempre he insistido mucho en todas nuestras charlas y talleres que damos en Incubatur, que hay que educar al turista, o sea, no le podemos permitir que haga lo que se le dé la gana. Y ese fue el peor ejemplo, la verdad, fue el peor ejemplo y más duro ver que el grupo era de turistas mexicanos. ¡Pum! Uf. Entonces, bueno, esa es la triste historia de malos turistas en Ámsterdam, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Pau? A ti también te han tocado episodios desagradables en tus viajes. ¿Qué opinas de esto? No, o sea, me impacta tu anécdota. Nunca, pues, había escuchado algo así tan de frente y además, como, sí, como tan directo el comentario, porque de verdad, claro, o sea, toma todo el sentido de dar, o sea, a mí me da rabia y soy también turista. Sí, no, a mí me dio Sí, mucha rabia de decir qué impotencia, o sea, verdaderamente llamen a la policía y que los encarcelen o que los deporten o que les hagan algo, ¿no? Sí te da mucha sí, rabia el ver eso, pero dices, total. también creo que nosotros que estamos del lado del diseño de estrategias de destinos turísticos, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, nos toca educar al turista. Esa es una realidad. Sí, Pero bueno. Pero bueno, vámonos a algo más así es. divertido, al siguiente destino. Y me encanta Viajemos. porque yo siempre había sido una persona que no le gustaba este destino y mucha gente me insistió, dale una segunda oportunidad, se la di y mi conclusión, ya desde ahora se las puedo dar, la perdió, ¿no? Sigo pensando que no me gusta y ese destino, para la sorpresa de muchos, es Roma. Roma en Italia, la capital de Italia. Roma es un caos, sí, pero en todos los sentidos. En todos Muy los sentidos. latino. Uf, o sea, verdaderamente sí me voló la cabeza lo que pude ver en Roma. Primero, seguía siendo temporada alta. No era la temporada más alta. No me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si hubiera yo estado ahí en el pico de la temporada porque si de por sí terminé saturado de Roma, llegar al pico de temporada me parece que debe ser lo peor para mí, un infierno, ¿no? Pero ¿por qué voy a esto? Primero, debemos entender, la calidad en el servicio, turísticamente hablando, es mala. O sea, el trato al turista en general, Sí, más allá de si me tocó a mí o no me tocó a mí, le ha tocado a todo el mundo, he hecho un research, una investigación en general y la sí, gente a mí dice, también. te tratan mal, ¿no? Ujú. Te tratan mal y bueno, mi conclusión es de que los italianos en su mayoría viven enojados, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero la verdad no te tratan nada bien. ¿Quiénes te tratan bien? Los que no son italianos, ¿no? Los latinos particularmente, latinos que llegaron a Italia a trabajar, esos te tratan bien, africanos también te tratan bien. Entonces, vamos, sí se nota la diferencia por un lado. Pero a mí lo que más me dolió, porque uno que se dedica a esto te duelen los destinos, a mí me Sí, dolió el deterioro de Roma como destino turístico. O sea, son verdaderamente ríos, ríos y ríos de turistas que van por todos lados desbordando, o sea, por eso siempre hablo del turista líquido, desbordando los diferentes atractivos de Italia. Y bueno, ¿cuáles son los clásicos? O sea, no puedes dejar de ir a Roma si no vas a la fuente de Trevi, ¿no? Vas a la fontana de Trevi y resulta que no puedes ni llegar a la fuente desde las calles que están alrededor de la fuente, porque desde ahí ya hay ríos de personas. Llegas a la fuente y tienes que estarte empujando con los demás para poderte hacer un espacio para llegar a la valla que te deja bajar los últimos escalones y estar ahora sí que materialmente pegado a la fuente, ¿no? Eso, la última vez que había yo oído no existía, hoy digamos que está ese filtro, pero ese filtro es tan relativo porque todo el mundo se cuela en la fila, todo el mundo empuja,
todo el mundo se mete, nadie respeta, unos se quieren meter por la salida, los que cuidan ahí no son policías, son como guías, entonces no tienen un control, no ejercen una presión, no nada, y los policías están abajo, al borde de la fuente. Entonces, tú te empujas, te peleas, sudas, porque además es pleno verano, hace muchísimo calor, etcétera, etcétera, y finalmente llegas al borde de la fuente para sonreír a tu cámara, sacarte una selfie o un video aventando una moneda de espaldas, ¿no? A mí me llamó la atención verdaderamente la transformación del ser humano en tan pocos momentos, porque eres un guerrero peleándote por llegar al borde de la fuente y cuando llegas a la fuente te conviertes en un artista que quiere tomarse una selfie, ¿no? O en un influencer que quiere tomarse una selfie. Entonces yo decía, no pueden ser tan hipócritas. O sea, llegas todo bravo, todo enojado hasta el borde de la fuente y ya ahí sonríes, te tomas la foto y ya, ¿no? Y sí. Entonces yo decía, qué absurdo. O sea, la fuente te dejan acceder a partir de, creo que es las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, una cosa así, pero hay gente que se va a las 2 de la mañana a sacarse fotos. A las O sea, no 6 te tocó la reserva online, porque supuestamente iban a hacer. No, ahí no hay reservas online todavía. No me tocaron todavía. Se supone que ahora vas a reservar, pero vas a reservar para bajar al piso, no para la zona allegada, ¿no? O sea, toda la zona alrededor, esa son calles, ahí vas a poder llegar, no resuelve nada. Lo único que está resolviendo es darle más dinero a la ciudad de Roma por los visitantes de la Fuente de Trevi, porque te van a cobrar 13 euros. O sea, eso no va a frenar nada. Si ya gastaste miles de euros por llegar a Roma, que no pagues 3, los vas a pagar. Entonces, ese absurdo o esa cuota que también pusieron en Venecia, que si vas de pasadía tienes que pagar 5 euros y que con eso iban a controlar el nivel de turistas que llegaba, es por Dios, por 5 euros no van a controlar nada. Se van a llenar las arcas de la ciudad, sí, pero no van a controlar absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la Fuente de Trevi. Pero después te vas, por ejemplo, al Coliseo. Y en el Coliseo es la misma vaina. O sea, es lo mismo. Todo el tiempo, ya hablé muy colombiano, ¿verdad? Sí, yo dije, eso fue demasiado colombiano. Pero bueno, o sea, sí, es que ya es una mezcla. Acabo de llegar, estuve 2 semanas en Colombia, pero bueno, en fin. Es la misma cosa, ¿no? Es la misma cosa. Llegas al Coliseo, gente por aquí, gente por allá, ríos de personas, por todos lados, pasas por todo el Palatino, etcétera, etcétera. Pero lo que más me asombra de lo que yo viví en Roma es el poco respeto, no que los turistas le tienen a los monumentos históricos, sino que los italianos le tienen a sus monumentos históricos. Es tan poco el respeto por una razón muy sencilla, porque dejan que el turista pase por donde quiera. Entonces, ya me entra mucho la duda de decir, a ver, si estos ríos, porque verdaderamente son ríos de personas los que circulan por ahí, pasan todos los días por aquí, esto desgasta naturalmente los monumentos históricos. Y hay unos que dices, tienen 2000 años y siguen de pie. Pues ya no sé si son realmente los originales, porque tuvieron que haberlos arreglado en el camino, porque eso no aguanta 2000 años con miles de personas todos los días pisándolos. De hecho, hay escalones, y ahora voy a la segunda parte de Roma, el Vaticano, tienes que ir al Vaticano, que el Vaticano no es Roma, el Vaticano es un país, pero bueno, está dentro de Roma, está en el centro de Roma. Hay escalones en parte de los edificios del Vaticano que ya están totalmente curvos del desgaste. Y son escalones de mármol, ¿no? Que se han ido venciendo y que ya están curvos. Y yo creo que donde más viví el sobreturismo, ese exceso de visitantes, fue en las catacumbas del Vaticano. Ahí sí entré en pánico. Y en pánico, pensando turísticamente hablando, por la logística de operación, porque uno de los pasillos de las catacumbas se colapsó.
no caminábamos, estábamos totalmente parados. Era un tapón de personas que no avanzaban para ningún lado. Pero imagínate en un lugar cerrado. Entonces, si ahí hubiera habido un ataque de crisis, de un pánico, un ataque de pánico, perdón, si hubiera habido un infartado, si hubiera habido un incendio, si hubiera habido algo, eso hubiera sido una trampa mortal. Y no hay ningún control. Y la gente pasa y la gente toca y la gente no respeta. Impresionante. O sea, Roma, Italia en general, me llamó la atención de el poco respeto que los propios italianos le tienen a sus monumentos históricos, que es parte de su patrimonio cultural, es parte del por qué son uno de los top 5 de países más visitados en el mundo, pero a ese ritmo, yo sí ya me queda la duda de si realmente siguen siendo los patrimonios culturales originales o ya los tuvieron que parchar ahí, ¿no? Que ya los Ay, tuvieron que no, remodelar y ya es más Tony. una escenografía de Disney, ¿no? O de veras, qué inconsciencia, ¿no? Qué inconsciencia. Porque te puedes meter a donde quieras, te puedes subir a donde sea. Hay muy pocas cosas que están realmente protegidas para que no tengas acceso a ello. Entonces, bueno, la verdad sí me llamó altamente la atención. Y la otra es la poca oferta, y esto va a sonar un poquito absurdo, pero la poca variedad, más bien, ¿no? La poca variedad gastronómica que hoy le está ofreciendo al turista en general Roma. En todos lados es pizza y pasta. Claro, que encuentras otras cosas, digo, yo, para los que me conocen, saben que yo ni soy amante de la pasta ni soy amante de la pizza, ¿no? Entonces, para mí sí es natural haber comido sushi en Roma, ¿no? Hay gente que me dice que estoy ofendiendo eso. No, es que no puedo estar 4 días con la misma oferta gastronómica por todos lados, pizza y pasta, ¿no? Cuando creo que tiene, bueno, pizza, pasta y helado, ¿no? El gelato está por todos El lados. gelato. El gelato Ujú, está buenísimo, sí, pero pues no todos los días vas a terminar tu comida con un helado, ¿no? O bueno, ujú. yo no, pero bueno, en fin, la verdad es que triste Roma, porque me parece que es el perfecto ejemplo de cómo no hacer una estrategia de destino turístico, sobre todo con vista hacia las nuevas formas de hacer turismo, ¿no? La verdad, a mí me decepcionó, regresaría yo a Roma difícilmente. Si voy en una época donde no sea temporada alta, definitivamente. Pero bueno, Pau, creo que ya para variar me acabé el tiempo. Sí, sí. No, en Mimi quedan como varios comentarios y dudas. Por ejemplo, el tema, yo te quería preguntar, pero ya seguramente será No, para el dale. siguiente O sea, le vamos capítulo. a pedir a la productora que nos dé unos minutos más, no pasa nada. No, porque, por ejemplo, bueno, yo fui hace un tiempo, pero obviamente no me tocó como estas renovaciones que están haciendo, por eso te preguntaba lo del tema de la Fontana di Trevi, lo de, por ejemplo, ahorita están poniendo un impuesto al turismo que es el imposto di soggiorno, que pues se supone que estaría regulando sobre todo el tema de los alojamientos, todo el tema de Airbnb, etcétera, como para mantener los sitios históricos. Entonces ya con esto me queda claro que, o sea, de verdad, y la conclusión para mí, y ya me autorrespondo, es como que el tema, obviamente, de poner impuestos no es claramente una solución. Mira, Además no, que... no y rápido, te interrumpo en ese sentido. No es una solución porque ellos mismos no están tomando acción. O sea, Mm, es una solución cuando va ligada a una acción y aquí no. O sea, si dicen, es que vamos a regular los Airbnbs, es que vamos a poner un impuesto por el visitante, es que todo eso va para el cuidado del patrimonio, pues el patrimonio ya debería de estar cuidándose desde ahora y no está sí, pasando. O sea, si se van a esperar a cobrar plata para entonces empezar a accionar, pues la verdad es que tú lo sabes, lo hemos vivido, es la administración actual, esta va a recoger el dinero, no va a hacer sí, nada, le va a pasar el problema a la que sigue
y no. Si hubiera una acción real que pudieras estar observando donde, oye, este espacio tiene más de 2000 años, ya no puedes pisarlo, lo puedes ver, pero ya no puedes pisarlo porque se maltrata, te creería. Pero bueno, perdón, Sí. continúa. No, tranquilo. No, igual eso me deja muy, muy claro con lo que mencionas. Aparte, bueno, que fuiste en el año jubilar. No sé si habías sido consciente Sí, de eso. sí, claro, Entonces, no, y crucé la puerta y mis pecados se limpiaron. Sí, 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 o sea, fuiste un peregrino más porque se supone sí. que ellos, o sea, si ellos de por sí el año pasado recibieron, si no estoy mal, como unos 50 millones solo de alojamiento y de llegadas, pues muchísimos más. En el año jubilar, yo que pues mi familia es muy católica, romana, apostólica, entonces sé que ellos estaban esperando recibir solo en Roma alrededor de 35 millones de peregrinos. Sí, 35 millones. sí. Y te creo, pero ¿quieres escuchar algo curioso? ¿Qué? Cuando crucé la puerta, ¿no? En San Pedro, que es una de las 4 puertas que se abren cada 25 años por motivo del jubileo en Roma, ¿no? Son 4 las catedrales que hay donde tienen esas puertas. Pasé la puerta en San Pedro y la puerta no estaba saturada. O sea, el paso por la puerta no estaba saturado. Mira. Todo lo demás, sí, pero el paso por la puerta, y pasé 2 veces, ¿no? Porque mis pecados son muchos. Pasé 2 veces por ahí y en ninguno de los 2 momentos estaba saturado el paso por la puerta. Increíble. Cuando se supone que es uno de los grandes motivos, por lo menos de este año jubileo, ¿no? Sí, qué raro. No, eso me lleva a la conclusión de que verdad es una ciudad museo. Es, No, o lo sea, es. no, O sea, vamos, eso sí sí, lo reconozco. O sea, Roma es monumental. Por eso me da tanta rabia que lo traten así, ¿no? O sea, sí, es monumental. O sea, por ejemplo, el monumento a Víctor Manuel, ¿no? Es una locura. O sea, más allá de si es el monumento a la egolatría, eso es, ¿no? O sea, no te puedes imaginar cómo hace más de un siglo construyeron eso. Y dices, wow, sí, sí es impresionante. La misma Basílica de San Pedro, o sea, es una sí. locura, ¿no? Todo el Vaticano es una locura. En fin, es monumental Roma, el Coliseo, monumental, sí, pero es un caos. Es un caos. Eso sí es sobre turismo, eso sí es todo, todo lo mal en un manejo de destino turístico, me parece que está ahí. Claro, es que es una ciudad museo para mí en el buen sentido, pero también en el mal sentido, en Ujú. el sentido designificado, por decirlo de alguna forma. Sí, por eso. Y yo te digo, hay lugares que dices, ya no te creo si tienes 2500 años. No sé, Mm, ya no te lo creo tan fácil. Sobre todo porque lo comparas con monumentos que tenemos, por ejemplo, aquí en México, como puede ser la zona arqueológica de Teotihuacán, que tiene un nivel de conservación mucho más estricto que lo que pueden tener los monumentos allá en Roma, ¿no? Y ves el deterioro natural y dices, este sí se ve que tiene sus añitos, ¿no? ujú. Y hay lugares en Roma que dices, ¿cómo se conserva? ¿No? El mismo Coliseo tiene por todos lados remodelaciones, arreglos y todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no me odien los amantes de Roma, no me odien, es una simple y sencilla opinión, muy personal, y además quitarle un turista como yo a Roma no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, de los Igual millones que tengo recibe, que si yo ir. no voy, no se va a morir Roma como destino turístico, créanme, ¿no? Pero bueno, pero nos deja pensando mucho. A mí, por lo menos, me deja pensando muchísimo. Eh, Insisto, el respeto a los territorios. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando. Gracias por escuchar segunda parte del capítulo anterior en el que estuvimos hablando de que el turismo es un caos, ¿no? Es el tema principal. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden vernos en @conexión turismo. Nos pueden encontrar en Instagram, Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Recuerden compartir este podcast pues con todas las personas que están dentro del sector turístico y las que no, también creo que les puede llamar la atención este tipo de contenido.
Y que nos dejen comentarios también. Eso es súper importante. Sí. Sí, Porque eso con nos eso ayuda. nos guiamos para ver qué temas elegimos para los siguientes capítulos. Así es. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, chao.